Muy buenos días a todos, bienvenidos a Abriendo la Historia de la Kabbalah. Hoy estamos con Carlos Purroy, instructor de Cabió. Hola Carlos. Hola Sebas, encantado de ¿Qué- estar de nuevo. Bueno, hoy vamos a estar hablando de música. Así que quiero preguntarte, antes que nada, la Kabbalah básicamente se centra mucho en textos, en la enseñanza de los sabios. Entonces, ¿por qué es importante o por qué la música es un elemento que los cabalistas han destacado tanto? Mira, bueno, te puedo hablar desde el ángulo, vamos a decir, del estudiante de Kabbalah, te puedo hablar también desde el ángulo del músico, porque es mi profesión, ¿no? Primero te voy a hablar desde la parte del músico. Y yo recuerdo que cuando estudiaba música había como tú tenías la partitura, ¿no? Vamos a decir que tenías las notas, tu profesor te daba una partitura y tú tenías que interpretar. Claro, para mí eso era como una cosa extraña, ¿no? ¿Qué es interpretar una partitura? Porque ahí no te dice ninguna palabra, no te da ninguna indicación, salvo algún tipo de mezzo, tempo, de articulación, cosas de estas en italiano, como sabemos, pero que no hay mucha más información. Entonces, eso para mí era una pregunta siempre. ¿Qué es interpretar? Y entonces, lo que con el tiempo también, mientras tocaba y estudiaba las obras, me daba cuenta que cuando ibas tocando era como si fueras penetrando en el corazón del creador. Es decir, del creador en este caso, no del creador, sino del que había hecho, el compositor, vamos a decir, ¿no? Compositor, sí. Exacto, entrabas en el corazón del compositor y empezabas a sentir un poco cuáles eran las razones por las cuales había compuesto por qué esas sensaciones que empezaban a sentir. Y entonces ahí es donde aparecía la idea de interpretación. Es decir, que la música lo que nos permite es comunicar algún estado interno que es muy difícil de comunicar de otra manera. Y eso obviamente tiene una raíz espiritual, que es justamente la que nos dan los cabalistas. ¿Qué hacen los cabalistas? Todos estos estados, claro que hay palabras en los textos de los sabios, los libros, pero la música tiene algo muy especial y es que cuando es instrumental no tiene palabras, se expresa sin palabras. Y entonces esa expresión sin palabras es como una recogida simple, concisa de una información que de otra manera no la puedo explicar. Mira, me acuerdo que había un filósofo en España que estudiaba sobre el arte y la ciencia y decía que el arte, en este caso podemos decir que la música, hace comunicable aquello que no es explicable. Es decir, la música no te pretende explicar algo, sino que te pretende comunicar con el estado interior de aquel que lo creó. Justamente estos son los cabalistas. Utilizaban estos estados interiores que ellos sentían fuera de este mundo, es decir, no eran estados, no, mira, que ni siquiera amor con una chica o yo qué sé, o enojo, no hay nada en este mundo que podamos referir a esos estados. Y por lo tanto, si querían comunicar algún tipo de sensación, utilizaban la música. Y de ahí que Bala Sulam, Lari también cantaban siempre esas melodías, Rabash, actualmente, todos los cabalistas utilizaran la música como un medio para la expresión de esa interioridad. Y quería preguntarte entonces, ¿por qué faltarían las palabras, ¿no? Porque los que han escrito tanto también tienen lenguaje de ramas, entonces, para describir este mundo espiritual. Entonces, la Sí, música también es una forma de comunicar lo que es el mundo espiritual, pero a través de otra sensación. claro, es que al final una palabra efectivamente es un lenguaje de ramas, pero no deja de tener un contenido de lo que llamaríamos explicativo, ¿no? Es decir, si yo hablo de boca,
reconozco mi boca, o si hablo de rostro, reconozco un rostro, si hablo cabeza, reconozco cabeza. Es decir, cuerpo, cualquier palabra que yo utilice va a tener una localización en mis 5 sentidos. Egoístas, nos dicen los cabalistas. Y por lo tanto es muy fácil confundirse. Es decir, establecer una relación entre los estados internos de los que el cabalista está hablando y mi cuerpo. Y pensar que esos estados los estoy viviendo en mis sentidos o dentro de mis ramas corporales. Y no, justamente lo que hace la música es permitirme acceder a las raíces. Sabiendo, como los cabalistas también nos previenen de esto, ¿no? Que no hay en ninguna palabra, no hay nada santo. Es decir, que no hagas de un icono algo sagrado, básicamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Claro, Siempre. por ejemplo, tatuarse un árbol, o sea, una persona que se tatúa una palabra en hebreo, una persona que se tatúa un árbol de la vida, o sea, eso no hace que sea sagrado por tener eso puesto o Nada, tener algún logo o nada, alguna cosa así, sino, claro. absolutamente. Eso es lo que nos dicen los cabalistas, ¿no? Que de alguna manera los objetos materiales, ellos no tienen ninguna fuerza espiritual. Las raíces espirituales a las que aluden esas ramas es donde existe la fuerza espiritual. Y son las causas. Y por lo tanto, si yo quiero tener algún tipo vamos a decir, de manejo de este sistema o del sistema de causas y efectos, no puedo manipular los efectos, no puedo manipular los resultados. Los resultados están ya. Yo tengo que ir desde los resultados, penetrar en la realidad interna y entonces ir a buscar qué es ese símbolo, qué hay detrás de ese símbolo, ¿no? ¿Qué es lo que significa la palabra otiot o lo que es la letra? ¿Qué hay detrás del sonido? No es importante la nota musical, que tiene que ver una nota. Es como cogiendo tu ejemplo, yo me tatuara aquí la melodía de Inematobumana y me la tatúo en el brazo, con el pentagrama. ¿Y eso qué? No, en las notas no hay nada. Y luego lo explicaremos más detalladamente. Pero por eso los cabalistas buscan que aunque el estudiante aún no haya llegado a alcanzar los mundos, tenga como un pequeño sabor de ellos. Es como una especie de regalo, ¿no? Es como una especie de despertar. Que a pesar de que yo no estoy todavía en el mundo de la adhesión con el creador, escuche una melodía como Ki Hilav Stanasi, que lo que me está hablando es del agradecimiento de la adhesión con el creador. Es decir, te está hablando de un estado muy elevado en el cual el alma de la persona se adhiere al creador. Entonces, ese estado de agradecimiento, que quiere decir gracias por salvar a mi alma, exactamente lo que quiere decir. Entonces, esa sensación yo no la puedo tener hasta que no estoy en el fin de la corrección, imagínate. Entonces, bueno, pues los cabalistas nos dan una melodía para que yo pueda como captar algún tipo de sensación, de emoción muy interna, que no es inteligible, ¿eh? Cuidado, no es algo que yo pueda explicar. De hecho, muchas veces, si hablas con personas que escuchan la música cabalística, lloran o ríen o bailan y no saben por qué. Porque simplemente producen esas sensaciones es una causa mucho mayor que el resultado de nuestras ramas, ¿no? Y por lo tanto mueven unos deseos en mi cuerpo. En este caso serían deseos biológicos, ¿no? Todo lo que es una masa proteica se mueve sin saber por qué ni cómo a raíz de esos sonidos que me conectan con esas raíces espirituales. Sí, pensaba en esto que me decías, ¿no? Como también a veces como un sabor. O sea, uno de repente viaja a un lugar del mundo y diferentes lugares del mundo tienen diferentes tipos de sabores y transmitir eso cuando uno vuelve de nuevo a su casa y quiere transmitirlo es difícil o No, intenta de alguna manera imposible. comunicarlo. Entonces, en este Imposible. caso, la música es como esta forma de comunicación o de sensación y de emoción que tienen los cabalistas con nosotros. Eso es. Pero entonces, ¿cuál es entonces el mecanismo o la raíz que permite que esas melodías se conecten con los mundos superiores? Bueno, la idea es simple. Es que tú vives un estado, tienes que experimentar un estado
Y en esa experimentación, en ese estado, tú manifiestas con un sonido o con los sonidos. Entonces, normalmente las raíces de estos estados es muy simple también. Los cabalistas nos dicen que solo hay dos fuerzas: el creador y la criatura, o el deseo de recibir, o el deseo de otorgar, perdón, o el deseo de recibir, o lo que es la luz y el cli. Es lo mismo, digamos lo que digamos. La cuestión está entonces, ¿qué tanto cerca o qué tanto lejos estoy de esta fuerza? Yo como criatura, es decir, yo como ser que represento el deseo de recibir, ¿cómo estoy de cerca del deseo de otorgar? ¿Cómo estoy de cerca de esa fuerza otorgante? ¿O cómo me siento alejado? En ese sentido, hay dos sensaciones que se transmiten muy diáfanos, que son sentimiento como de tristeza, angustia, desesperación, sensaciones que te llevan, diríamos, a decir ¿por qué estoy tan lejos? ¿Por qué me alejo? ¿Qué hace? Y entonces ahí aparecen ruegos, plegarias, quiero acercarme, ¿no? Hay una muy famosa que se llama Kel Mistater, que es el escondido. Justamente es una canción que se canta cuando acaba el Shabbat. ¿Qué quiere decir? Shabbat para los cabalistas es una iluminación que se despierta desde arriba. Vamos a decir gratuita. Yo no hice ningún esfuerzo, no tal, como una chispa, ¿no? Brilla, pero tal cual brilla, su efecto es limitado. Tal cual brilla, se apaga. Entonces, yo tuve como una especie de sensación y de repente el creador se oculta. Y eso quiere decir 6 días. Entonces, 6 días, ¿qué quiere decir? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 6 días. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que durante esos 6 días yo trabajo, ¿para qué? Para unificarme, para acercarme, para revelar ese estado de Shabbat que se me dio. Entonces cantan Kel Mistater, el escondido. ¿Dónde se escondió? ¿Dónde está este creador? Y obviamente también estados de gozo, ¿no? Como el que he dicho antes, por ejemplo, de Kihila Afstanasi, que ahí habla de las gracias por salvar a mi alma, ¿no? Es decir, un punto de adhesión. O cuando, por ejemplo, el pueblo de Israel sale del éxodo, lo que es el éxodo sale de la esclavitud de Egipto, y en esa salida del éxodo está cargada de fuerza. Ahí se llama Hasal Seder Pesach, es decir, es la melodía que hace justo el punto de salida. Que es una melodía energética, como una fuerza, que estás como va. Es decir, tenemos esas dos polaridades fundamentalmente. Y lo importante de todo esto es que gracias a eso, esto es muy importante, que gracias a estas melodías, pero teniendo un anhelo por sentir esas experiencias, porque lo primero que tengo que creer o decirme es que yo no las he vivido, yo no las he sentido, pero anhelo tanto, Seba, anhelo tanto querer vivirlas, que vamos, que me comería cualquier cosa de este mundo para solo probar un trocito de nada de estas sensaciones. Ese anhelo, cuando yo escucho estas melodías, lo que hacen, dicen los cabalistas, es atraer lo que llaman la luz circundante. Es decir, una luz que atrae la corrección de mi alma. Es decir, cuando yo tengo ese anhelo junto al deseo de querer llegar, esa carencia fuerte de querer, ese anhelo, ese temor de estar lejos del Creador, y unifico eso con la experiencia de quererme adherir en amor completo con el Creador, ahí empiezo a traer, dicen los cabalistas, una luz de Gadlut, de grandeza, ¿no? Son lo que llaman luces de Jochma, o Mojin, de la iluminación de Jochma. Entonces, esta luz es justamente la que nos permite atraer esta fuerza de adhesión con el Creador. Y entonces, ahí la podemos también encontrar en estas melodías. Es decir, que nos permiten acceder a esa
ese banco de información que es el despertar a través de la luz circundante, de una forma directa. Es decir, no son melodías que evidentemente hayan sido causadas por algún tipo de azar o algún tipo de random, diríamos, ¿no? Ni por emociones de este mundo, sino que están hechas de acuerdo a las raíces espirituales de los estados en los que fueron construidas y obviamente donde está construida mi alma. Es decir, son como una especie de, vamos a decir, voy a ser un poco, ¿cómo decir?, así, pretencioso. Son como mi alma sonando. De hecho, el rey David decía esto. Lo que es la lira, o bueno, a veces llaman el violín, no había violines en la época del rey David, pero es el arpa, o el instrumento, esa cítara que él tocaba, realmente representaba a él mismo tocando su alma. No es que tocara una melodía externa, que también, pero sobre todo cuando él componía los salmos, que iban acompañados de melodías, estos salmos venían cuando el creador tocaba las cuerdas de su alma a través de su adhesión, de ese anhelo profundo de llegar. Entonces, esa relación entre mi alma, el creador y el sonido me da una conexión directa con las raíces espirituales. Y esas son, es decir, es como está escrita en un pentagrama mi alma, así de simple. O sea, finalmente, lo mismo, están transmitiendo la emoción que sienten en esos grados que han descubierto o que van avanzando espiritualmente y de alguna manera quieren transmitirlo y comunicarse con nosotros. Al final también es una forma de lenguaje el sonido. Ahora, vos mencionabas justamente al rey David y siento que también hay como mucho ritual o adoración alrededor de ese tipo de personas, ¿no? Vemos también las canciones de los mundos superiores de Bala Zulán. ¿Cómo podemos evitar también caer en esto mismo, ¿no? Caer en esa sensación de que idolatrarlos, pero a la misma vez también que nos permitan avanzar en el camino espiritual? Mira, los cabalistas nos dicen que solo hay una prevención para esto, y es poner tu ego en el lugar de un grupo. Es decir, que tu ego esté en un lugar donde tú estés seguro de él. Porque tú solo no hay manera. Tú solo te vas a sentar y vas a decir ¡wow! Y decir ¡wow! es decir que tus sentidos egoístas están disfrutando. Pero no hay ninguna sensación espiritual. Igual que si yo me pongo el muro de Pink Floyd porque me gusta y digo ¡wow! El muro de Pink Floyd, ¿no? Digo ¡wow! Y me quedo, ¡qué temazo! ¡qué temazo! Y voy ahí escuchándolo y lo oigo, puedo estar una tarde entera escuchándolo, una y otra vez. Ahí no hay sensaciones espirituales. Solo hay corrientes de endorfina que se despiertan en mis, vamos a decir, vasos sanguíneos a través de mis neurotransmisores y me producen una sensación de placer. Es un placer egoísta. Sea una melodía de Bala Sulam, de Pink Floyd, de Dire Straits o de quien quieras que cojas, eso es. Claro, la melodía cabalista está hecha para otro fin. Claro que siempre está hecha con notas, lo mismo que decíamos antes, está hecha con una rama corporal, que es un sonido acústico, físico, que yo puedo percibir a través de mi oído egoísta y va a producir las mismas sensaciones que cualquier otra canción de este mundo. Pero además, esta es la información. Si yo cojo el muro de Pink Floyd y me uno con otros, nunca tendré una unión espiritual. Tendré una conexión a través de un grupo musical, nada más. En cambio, cuando yo me uno con un grupo y escucho estas melodías, ahí se producen estas sensaciones. Es decir, que me llevan a un grado espiritual. Me acceden a esa información, a ese banco de información. Y por lo tanto, la única forma de prevenir es el grupo. El única. Sí, el grupo entendido como el entorno. El entorno cabalístico. También estamos dirigidos, claro. Sí,
Sí, sí, no estamos hablando de un grupo cualquiera, ¿no? Es un entorno que está dirigido por rap, libros y grupo. Y se ha dicho de paso que si quieren tener un grupo y quieren también saber más sobre la sabiduría de la Kabbalah y entender la Orma Kif y todo ese tipo de palabras, que se inscriban en Kabbalah, en Kabiú, en nuestro centro de estudios. Y bueno, para resumir entonces, tenemos que la música son una forma de comunicación también, ¿no? Una forma de que transmitir sensaciones, transmitir emociones, que los cabalistas han alcanzado en cierto grado con la conexión con el creador. A la misma vez, también nos conectan con ellos mismos, ¿no? Con el propio cabalista, Ujú. pero sin llegar al nivel de idolatrar. O sea, tenemos que comprender que Mm, nosotros no estamos en esos niveles, en esos ujú. grados, como una Eso. muestra gratuita Ujú, de lo que ellos han alcanzado. Y siento que consejo final que nos estás dando es como un poco, bueno, relájense, ujú. escuchen, intenten absorber las emociones que han transmitido los cabalistas y eso estaría todo. Y Sí, estudien. sí. Al final es lo que decimos, ¿no? La melodía cabalística, ustedes la pueden consumir en cualquier momento, en cualquier situación, y les va a producir unas sensaciones, ya les digo, fantásticas, maravillosas en este mundo. Uno no tiene que dejar esto, ¿eh? No, no es que yo diga, ah, pues no tengo que escuchar melodías cabalísticas porque... No, la cuestión es que, ¿cuál es mi intención? Si mi intención es ahora decir, escucho una melodía cabalística, estoy en mi casa y luego le digo a mi amigo, wow, he estado en el mundo de Atzilut, qué melodías, que es como tal, es como cual, es no sé qué, y le trato de explicar, entonces ahí ya empiezo a irme de la olla, ¿no? Mi razón empieza a desvariar, mi egoísmo se va al canto, al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo puedo disfrutar como cualquier melodía de este mundo y no por oír a eso, a Pink Floyd, digo que estoy en el cielo, ¿no? Estoy en el mundo escuchando una melodía que habla de un muro, que habla yo qué sé, de unas sensaciones que quieren transmitir, pero son totalmente de este mundo. Claro, la emoción correcta sería el anhelo, al final, ¿no? El anhelo por Exactamente, querer alcanzar lo exacto. que ellos también Eso, alcanzaron, ¿no? Ellos eso es, comprendieron. eso es, sí, eso es. Esa es la clave. Que yo, ese anhelo, que se llama el punto en el corazón, ¿no? El despertar, es un despertar muy especial. Yo tengo que sentir ese anhelo y luego tratar de ampliarlo dentro de un grupo. Y a partir de ahí es donde empieza a trabajar esta melodía en, como tú dijiste, en la adhesión con los estados del cabalista, la adhesión con el cabalista mismo, con la relación con el alma del cabalista, etcétera, etcétera. Ahí, pero siempre con mucha privacidad. Es decir, los cabalistas, yo llevo 17 o 18 años estudiando cabalá y ningún estudiante, ningún maestro de cabalá o profesor me ha dicho, he oído esta melodía de Balasulam y he estado en el mundo de Atzilut. Jamás me dirán. Es decir, hay que ser muy privado. Y Bala Sulam y Rabash y todos los cabalistas daban este consejo, que siempre seamos muy íntimos en nuestras sensaciones y que no compartamos ese tipo de información, porque son informaciones que están más allá de nuestros sentidos. Y ¿de qué sirve que yo le diga, ahora te diga, Seba, mira, estaba antes escuchando el Kihila Aftanasi y ostras, es que mi alma, tú sabes lo que he sentido? Seba me va a mirar como diciendo, pues bien, vale, ¿y qué? ¿Y qué? No, no, hay que prevenirse de eso también. Bueno, Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy y hasta la próxima. Venga, un abrazo. Bueno, suscríbanse, déjenos like, síganos y en los comentarios déjenos cualquier tema que quieren que hablemos acá con Carlos. Así que hasta la próxima. Chao, chao. Chao.